Qué bueno es el Señor, Dios los bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Es un placer para nosotros estar acá una vez más para compartir el mensaje, las buenas nuevas de salvación que Dios nos permite, ¿verdad? Traerle así a sus vidas, a sus casas. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su corazón a la palabra, claro que sí, ¿verdad? Y sobre todo gracias por orar y estar ahí pendiente también de sintonizarnos en los días martes. Es un placer para nosotros, como lo dije anteriormente, compartir las buenas nuevas de salvación. Quiero mandar saludos también a nuestros hermanos que nos sintonizan allá en México y claro, también acá en este país de Estados Unidos, esperando que la palabra del Señor les sea de bendición y también de igual manera para edificación a sus vidas. Y para nosotros es un privilegio y honor en realidad presentar el plan de salvación por medio de nuestro Señor, quien vive y permanece para siempre. Así que, y en esta hora quiero dar la bienvenida a mi esposa que está aquí conmigo una vez más para compartir el mensaje, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo vamos a hacer juntos compartiendo las escrituras y esperamos que la palabra le edifique a usted en esta hora. Así que Dios lo bendiga y así dejo el tiempo a mi esposa. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Gracias por estar ahí sintonizándonos cada martes, esperando que esta palabra pueda edificar su vida y que sea el Señor obrando a través de su palabra en cada corazón que nos sintonice, que se tome el tiempo para ver estos videos, sea Dios hablando a sus vidas. Y doy gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que me da poder estar aquí para exponerles la palabra del Señor. Quiero leer en el capítulo 16 del libro de Hechos y su versículo 29, 30 al 31. Dice así la palabra del Señor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios por su palabra. Como tema le he puesto: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que este carcelero le hizo a los apóstoles. Dice en el versículo 29 que él, pidiendo luz, se precipitó adentro. Pero para que podamos entender un poquito de qué se trata esto que nos habla aquí la palabra del Señor, voy a leer el versículo 25 en adelante del mismo capítulo 16 de Hechos. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este carcelero, cuando despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, se quería quitar la vida, porque pensó que los presos se habían ido. Y este terremoto sucedió cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y ellos, a pesar de que estaban ahí presos, estaban cantando y estaban orando. Y dice que los presos los oían. Ellos llegaron a la cárcel por una razón. Ellos andaban predicando la palabra del Señor y cuando ellos iban, dice que mientras ellos iban camino a la oración, les salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación y le daba gran ganancia a sus amos. Pero cuando Pablo vio que ella daba voces y los seguía, reprendió el espíritu inmundo y esta muchacha fue libre. Y entonces ellos fueron llevados a la cárcel por haber hecho esto a la muchacha. Pero a pesar de que ellos fueron llevados ahí injustamente, dice que los azotaron y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y dice que él recibió la orden que le dieron y los echó y les aseguró los pies en el cepo. Pero estaban ellos presos físicamente y estaban atados a un cepo, pero tenían su corazón, su mente y también su boca la tenían libre. Y ellos adoraban al Señor ahí. Dice que cantaban y oraban. Y ahí podemos ver en el versículo 26 donde dice que de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas. Entonces este carcelero, cuando él despertó y
pensó que se habían ido los presos, él tuvo miedo, porque mientras pensaba en este pasaje de la Escritura, yo pensaba qué le pudo haber pasado por la mente a este carcelero. Diría, se fueron, ahora qué me van a hacer a mí, si me habían puesto realmente a resguardarlos para que no se fueran. Pero dice en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él pensó que se habían ido, pero ellos ahí estaban. Y estaba oscuro, porque dice el versículo 29 que él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y entonces él les hizo esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación se halla en aceptar lo que Cristo ha hecho por usted, por mí. Ahí se encuentra la salvación. Dice que él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante esa pregunta que este personaje le hizo al apóstol, ¿verdad? Viéndolo de esa manera, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Escritura nos enseña a nosotros de diferente manera en varios libros, capítulos y versículos con relación qué debemos nosotros hacer para ser salvos de esta generación maligna y perversa en la cual nosotros vivimos. Usted ve cómo está este mundo, la maldad, cómo se ha desarrollado en gran manera, pero sobre todo Dios ha tenido misericordia en realidad de las personas, porque Él en realidad no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la carta también, la palabra del Señor, hacia todo aquel que en Él creyere, dice la palabra, no será avergonzado. Ahora, lo que mi esposa estaba leyendo con relación a lo que le pasó a este personaje, esa pregunta en realidad despierta más preguntas y respuestas con relación a la salvación. La salvación es un tema muy intenso que abarca muchas áreas en nuestra vida, no solamente en los niveles personales, sino también en los niveles general hacia todas las almas que estén dispuestas en recibir el mensaje de la palabra del Señor. Y también dice en el libro de Santiago, ustedes, capítulo 1 y versículo 21, la palabra del Señor dice así: recuerden que hablamos de la salvación, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces dice la palabra en el libro de Santiago 1:21 de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice la palabra, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me gusta ese versículo del libro de Santiago que menciona con relación a la salvación. Ahí habla de varias formas que el Señor nos expresa a nosotros o nos da a conocer la palabra para que nuestra alma pueda ser liberada y pueda alcanzar la salvación o la libertad que nos ha dado por medio de Jesucristo. Imagínense el carcelero cómo se sentía a pesar de que lo que había pasado, porque él estaba de guardia cuidando para que los presos no salieran, etcétera. Pero lo que ocurrió en su corazón, esa pregunta, y la hace: ¿qué debo de hacer qué debemos hacer para ser salvos? Ahora Santiago nos da una manera bien clara y precisa en este versículo, diciéndolo de la siguiente manera: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Claro que él habla de la salvación, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora aquí Santiago nos expresa a nosotros. Primero hay 4 puntos que quiero soltar antes para que mi esposa continúe con relación al tema, sin salirse del protagonista o el personaje la cual ella está siguiendo en ese libro de Hechos. Ahora bien, primero dice la palabra desechar antes de recibir. Primero debemos desechar antes de recibir algo. Claro que sí, nosotros debemos desechar, claro, la maldad, el pecado, porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debemos desechar nosotros? El pecado. Pero acá Santiago nos especifica de una manera clara y precisa, diciendo de esa manera: desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. 2 cosas que el ser humano batalla, sin Cristo batalla de esa manera. Ahora nosotros como iglesia también debemos de rechazar, dice la palabra, la inmundicia. Sabemos, es algo que no es tolerable delante del Señor. En cambio, nosotros como iglesia, como pueblo escogido por Él, nosotros nos guardamos, venimos a ser apartados para con el Señor. Ahora bien, amigos, si usted es de aquellas personas que le gusta vivir en ese tipo de vida, vivir en las cosas que no le agradan al Señor, usted puede venir a Cristo, entregar su vida al Señor y comenzar a desechar, a poner a un lado, renunciar eso en su corazón que
que le lleva en realidad a la separación. Si este carcelero nos da a nosotros entender que solamente en el Señor hay salvación, claro, el apóstol le dijo a él que solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero acá Santiago nos manda a nosotros a desechar. Ya claro que sí, eso es un proceso en nuestra vida. Y lo primero que usted debe de desechar en su vida, lo que dice el versículo, la abundancia de malicia. Si usted no rechaza la manera pasada de vivir, como el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a recibir una cosa la cual Dios nos ha provisto, nos ha dado para la eternidad? Usted debe de rechazar y a la misma vez va a ser recompensado por haber rechazado. Ahora, de esta manera, el Santiago nos enseña a nosotros a rechazar la vieja manera de pensar, la vieja manera de vivir, la vieja manera de aquello que nos lleva a nosotros a la perdición, a la destrucción. Y nos enseña acá en ese versículo diciendo de la siguiente manera, en el cual recibir con mansedumbre. Hay una manera que yo he descubierto leyendo la palabra del Señor, recibir. No crea que el recibir, veamos de quién usted va a recibir. Acá claro, habla del Señor. Por eso el apóstol le dijo de la siguiente manera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero debemos de tener una convicción, en realidad una certeza, una confianza plena y total en la palabra del Señor. Claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora Santiago nos enseña a nosotros que vamos a recibir y veamos de dónde viene lo que nosotros vamos a recibir. Claro, Él descendió del tercer cielo, dice la palabra del Señor. Si usted lee los salmos, los profetas, con relación a ellos, dice la palabra que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Yo voy a recibir la gracia y la verdad. Por eso usted, amado amigo, en esta hora, ¿le gustaría rechazar en realidad la gracia y la verdad? No, de ninguna manera. Su alma necesita ser liberada. En realidad su alma necesita ser liberada. Usted póngase a pensar y decir como el carcelero lo dijo de esa manera, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero rechace las cosas de este siglo, rechace las cosas de este mundo y reciba la palabra. Pero aquí hay una manera de cómo nosotros debemos de recibir la gracia que vino por medio de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice y con mansedumbre, y esa palabra es otro sinónimo de humildad. Recibir la palabra, en realidad nuestras almas deben de, en realidad recibir esa palabra con humildad para que nosotros podamos ver el efecto en nuestra vida. Claro, dice la promesa de parte del Señor en esa palabra, dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que no hay otro medio. Recuerden que Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la palabra de vida eterna. Por eso el apóstol dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso este carcelero, viendo lo que había acontecido, lo que había pasado a ellos, él buscaba, tenía en su corazón algo que él anhelaba. ¿Qué debo de hacer en realidad? Si lo vemos de los dos lugares, pues ser salvo de la condenación que lo iban a condenar a él por lo que los presos se habían salido, etcétera. Ahora, pero hablando de aquí de la eternidad, ¿qué debemos de recibir nosotros? La palabra del Señor. Muy bien, ahora, si usted recibe la palabra en su corazón, dice la Biblia, la cual puede salvar vuestras almas. Así que él necesitaba en realidad, este carcelero, renunciar a la manera, a la naturaleza de pecado para poder recibir la palabra que los apóstoles le daban a él, para que por medio de la palabra viniera un cambio sobre la vida. Si no, imagínate, amor, cómo hubiera quedado este hombre si no recibe la palabra del Señor, porque no recibimos de hombre en realidad la salvación, porque recibimos la palabra por medio de Jesucristo. Por eso el versículo que le estaba leyendo mi esposa es muy importante. Mansedumbre es sinónimo de humildad. Así que el mensaje que el Señor le da, recíbalo, amigo, con humildad, hombre. En el nombre de Jesús es para bien y provecho suyo para la eternidad. Amén, así es. El carcelero, al salvarse de la muerte física, comprobó el poder de Dios. Y la salvación es un regalo de Dios. En Juan 3:16 dice que el Señor envió a su Hijo a morir para que nosotros seamos salvos, para que creamos en Él. Pero este carcelero, al salvarse de la muerte física, él comprobó el poder de Dios. Y cuando le dijeron a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, él fue instruido y él creyó. Él creyó y se regocijó, y agradece también si seguimos leyendo los demás versículos. Sí, simplemente esa palabra de creer, ¿verdad? Sí. Pero de tomarla en serio. Bueno, muchos quizás no la toman en serio porque piensan, porque han escuchado hace tiempo que Cristo viene y dicen, no pasa nada, y siguen viviendo como se les antoja, no piensan por un momento dónde pueden pasar la eternidad
si Cristo viene o llega la muerte, porque cualquiera de las dos cosas puede pasar. No piensan en dónde van a pasar realmente la eternidad. Quizás no se preguntan ni qué debo hacer para ser salvo como este carcelero. Él hizo esa pregunta y recibió la respuesta y creyó. También en Juan 5:24 dice que el que cree tiene vida eterna. Amén. Es necesario creer. El que cree tiene vida eterna, y la vida eterna nosotros no la compramos. Usted la vida eterna vino por medio de Jesucristo. Por eso en el mismo capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6 en adelante, ya habla que quién es el pan de vida, dice la Escritura con relación a ello. Así que Jesucristo es el único medio para que nosotros podamos tener la vida eterna, que claro que viene por medio de Él. Por eso el carcelero quería saber qué podía hacer para ser salvo. Claro, la salvación, él estaba a punto de perderse, y Dios no quiere que ninguno en realidad perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y la salvación es un regalo de Dios, y para creer debes aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, que no se quedó en esa tumba está vacía porque el Señor no está ahí. El Señor resucitó. Dice que Él murió por nuestros pecados. Eso lo habla en Isaías 53, del versículo 1 en adelante, lo habla que el Señor murió, pero también Él resucitó. Y si nosotros creemos, vamos a tener esa vida eterna que Él nos ofrece, esa salvación, ese regalo de esa salvación que Él nos dio, que el Padre nos dio a través de Jesús. Sí, porque solamente a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. No hay ningún otro medio. Es creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, Él lo único que lo puede salvar a usted, Jesús nuestro Señor. Quiero leer en Mateo capítulo 19. Mientras ella busca el capítulo 19 de Mateo, recuerde, amado amigo, que en Jesucristo está la vida. No hay otro medio acá en la paz de la tierra, sino solamente que el Señor, que nosotros podemos confiar. Él es bueno y para siempre su misericordia. Yo creo en el Señor, en el nombre de Jesús, que usted debe de pensar en realidad, hombre, buscar lo bueno de la eternidad. ¿Usted cree que nació nomás por nacer? Yo pienso que hay un propósito de parte del Señor, pero usted debe de creer en el plan de salvación a su vida. Debe pensar en lo que es la salvación. Nadie se quiere en realidad, yo pienso que voluntariamente perderse. En realidad, si en realidad usted quiere perderse, pues ya dependerá de usted, porque la Biblia dice, mas el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que usted debe de creer a la palabra del Señor. ¿Usted cree que ese libro quedó nomás ahí para que nosotros lo leamos así nomás y lo dejemos pasar y echarlo tras nuestras espaldas? No, olvídese usted, en aquel día habrá un llamado a su vida y Dios le pregunta, ¿qué hiciste con el mensaje que yo te envié? ¿Qué hiciste con la palabra que te predicaron a ti? ¿Qué hiciste con ese mensaje? Yo te traje el mensaje de salvación, pero tú no lo quisiste. Imagínense en ese momento, yo pienso que la gente va a quedar enmudecida, no va a tener que decir nada, porque ¿para dónde va a agarrar? No va a tener nada que decir, pero hay un lugar que en realidad le espera. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, recuerde que hay una condenación. Vea lo que dice ese capítulo que mi esposa ha encontrado en la Escritura en esta hora. Esta es otra pregunta. Dice Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo, maestro, esto fue a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aleluya. Este joven preguntó, qué lindo es el Señor, ¿qué haría él para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, Señor. Y el joven le pregunta, ¿cuáles? Santo. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí en el versículo 16 este joven empieza preguntándole al Señor qué hacer para tener la vida eterna. Y cuando el Señor le dice qué hacer, como es una persona con muchas posesiones, le da tristeza. Exactamente. Las personas se preguntan un montón de cosas. ¿Qué debo hacer para ser rico? ¿Qué debo hacer para hacer esto? ¿Qué debo hacer para lo otro?
otro, y aquellos sin ofender a los que son gorditos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para bajar de peso? O los que están flacos, ¿qué debo hacer para engordar? Hay un montón de preguntas que ocurren. La gente siempre anda pensando algo ahí que en realidad para provecho de ellos, pero de la eternidad usted se pone a pensar ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? No piensan en la eternidad, piensan en lo temporal. Así que por favor, pensemos en el Señor, en la eternidad. Pensemos por un momentito, aleluya, lo que Dios piensa de nosotros, porque vean lo que mi esposa acaba de leer. Y el Señor le sacó el mandamiento que le había dado, los mandamientos que le había dado a Moisés allá en el Sinaí, en el monte, ¿verdad? Cuando le dio la tabla de la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor le dio la palabra? Miren lo que dice, y quiero compartir 1 Corintios también 15:2, hablando de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano. Vean lo que pasa. Hay muchas personas que creyeron en vano en realidad el sacrificio de Cristo. Quizás por un momento creyeron, pero después se fueron nuevamente, le dio la espalda al Señor. ¿Y qué hicieron? Se volvieron nuevamente a la manera antigua de vivir, etcétera. Pero aquí hay tres cosas que, para seguir con el versículo que mi esposa acaba de leer. Aquí en este versículo habla la palabra de retener la palabra, pero con fe. Hay una manera que nosotros debemos de retener la palabra, porque a muchas personas le entran en un lado y le sale por el otro. Como digo Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino que hay que recibir la palabra y retenerla en nuestro corazón. Pero hay una manera que el diablo, que el Señor lo reprenda, viene y quita la palabra del corazón de la persona para que no crean y no sean salvas. Ese es el trabajo de nuestro adversario. Pero hoy te venimos a decir en el nombre de Jesús de Nazaret que retenga la palabra con fe, con esperanza, con confianza, con plena certidumbre, aleluya, que Él es verdad. Dios es verdad por toda la eternidad. Amado amigo, levántate en el nombre del Señor. Ponte a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta edad que tengo? Quizás tú tienes 10, 15, 20, no sé, tienes 40, 50. Quizás ya llegaste a los 70 y todavía no sabes qué hacer. Vea la misericordia de Dios que ha tenido para con usted. Ni siquiera se ha puesto a pensar, ¿qué voy a hacer yo después de los 75? Póngase a pensar en la eternidad. Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos el verdadero camino. Hay una eternidad que nos espera, aquellos que hemos creído en el Señor. Si nosotros retenemos la palabra, pues vale la pena usted en realidad retener la palabra en nuestros corazones, porque Él es verdad por toda la eternidad. Así que si nosotros retenemos esa palabra, el mensaje, la palabra del Señor, hay un resultado y hay una promesa. Por eso dice el escritor en ese versículo: sois salvos. Si nosotros retenemos la promesa, retenemos la palabra, esa promesa de salvación, si no, usted va a creer en vano en realidad. Y déjeme decirle algo: para retener la palabra no es fácil. Hay una lucha continua todos los días de nuestra vida, porque hay un adversario. Por ejemplo, el enemigo de la fe es la incredulidad, el enemigo de la verdad es la mentira, el enemigo de la salvación es la perdición. Así que si usted ve todo el antónimo de las palabras que nos llevan a nosotros al Señor, son cosas que se oponen a la realidad de la vida. Por eso debemos de retener la palabra del Señor, desechar y recibir la promesa del Señor y retener la palabra del Señor. Así que, amigo, abra su corazón y retenga la palabra de Dios, y no deje que el enemigo le quite la palabra en su corazón para que no sea salvo. Amén, así es. El carcelero preguntó qué debo hacer para ser salvo, y este joven rico preguntó qué bien haré para tener la vida eterna. Estaba viendo esta pregunta y él dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la salvación no es por obras. Sí, señor, así es. Y tanto el rico como el pobre tiene que venir a Jesús en actitud humilde, en humildad. Tiene que venir a Jesús y reconocer que necesita la salvación, porque la salvación no se compra por obras, no es por otra cosa, es solamente porque debe Jesús. Pero como tú dices, la humildad nos lleva a nosotros un cambio de pensar, nos lleva un cambio de sumisión al plan de Dios, ¿verdad que sí? Porque si solo hay personas que creen que los vamos a humillar, pero no confían en su pecado. Si solo me voy a humillar delante de Dios, porque Él es todopoderoso. Claro, humillarse y reconocer, y claro, humillarse, reconocer y apartarse, porque si no se aparta no va a alcanzar misericordia. Si aparte de Dios, si no confía en su pecado. Sí, porque la palabra del Señor es clara, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro que sí, ya vemos el cambio de la persona y entra la regeneración. Ya, es cierto.
Así es, entonces el consejo de este día pues es que meditemos dónde queremos realmente pasar la eternidad. Y si nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Las respuestas a todo eso está aquí en la palabra del Señor. Y sé que mucha gente dirá, quizás no he leído nunca la Biblia, pero ha escuchado más de algún mensaje que le habla, que, sí, Señor, así es, que necesita acercarse a Jesús. Y ahora tantos medios que hay que uno puede escuchar o algo. No hay excusa porque de una u otra manera la palabra del Señor siempre es predicada. Así es. Ya está en el ser humano que le quiera abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, entra, yo reconozco que tú diste tu vida en la cruz por amor a mí. Así es. Ya está en el ser humano que el ser humano diga, te abro mi corazón, te recibo. De ese paso de fe, como decimos nosotros, a recibir la palabra. Así es. Cierto. Amén, pues esperando que el Señor les bendiga y esta palabra pues sea de bendición a sus vidas. Claro que se recuerde que la palabra del Señor es vida y eficaz. Así que, amado amigo, si usted no ha entregado su corazón al Señor y no ha recibido a Cristo, no ha recibido la promesa, la palabra de la eternidad, yo pienso que hoy es una linda oportunidad para que usted pueda tomar esa decisión, abrir su corazón en realidad. Pero recuerde, debe de rechazar primero, renunciar a esa manera, a esa vieja manera de vivir, renunciar a ese Señor, digamos, de tiniebla, porque uno está antes de venir a Cristo estaba atado ustedes. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él rompe la cadena, rompe las ligaduras de impiedad, rompe todo aquello que en lo cual nos detenía. Nosotros estábamos, dice la palabra, atados, viéndolo de esa manera. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, al Señor, y reconocemos la grandeza de Él, pues nosotros alcanzamos esa libertad de realidad. Claro que sí, que recuerde que por medio de Jesucristo vino esa libertad. Y recuerde, amado amigo, rechace la vida, rechace esa vida que lo lleva a la destrucción y venga a recibir la palabra de verdad, el mensaje que le hemos traído. El consejo de la eternidad es que usted rechace la naturaleza de pecado. Recuerde que la Biblia dice que está escrito, por cuanto todo pecado, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Así que si usted quiere tomar un nuevo rumbo de vida, un cambio en realidad en su corazón, en su vida, lo único que tiene que hacer es humillar ese corazón perverso que carga, hombre. Humille su corazón, venga al Señor, piense por un momento en la eternidad, en la salvación que Él nos ha dado. En aquel día no va a haber excusa en realidad. Y amado hermano, tú que nos estuviste sintonizando en esta hora, recuerda que Cristo te ama, persevera, porque la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también puedes compartir el link nuestro de este canal de YouTube con tus seres queridos, tus amigos siempre. Yo sé que siempre decimos eso, ¿verdad? Que sí, que compartas, porque ese es el objetivo, que llegue la palabra a los corazones. Recuerde que la palabra del Señor es espíritu y queremos que ellos reciban la palabra de salvación, recordándolo en sí que la palabra de salvación son buenas nuevas, el evangelio. Eso es lo que predicamos en este canal, no para lucrar o un beneficio propio, de ninguna manera. Es para que Cristo sea glorificado y usted nos ayude a predicar. ¿Cómo? Claro que sí, compartiendo el link nuestro. Si necesita más información, pues métase a nuestra página. Allí va a ver que va a encontrar muchos mensajes, que era casi más de 2 años tenemos predicando el plan de salvaciones, y eso lo haremos en el nombre del Señor hasta que Cristo nos dé la gracia, nos dé la fortaleza, la fuerza para que podamos seguir haciendo y llevando las buenas nuevas de salvación. Y sobre todas las cosas, reciba a Cristo como su Salvador, porque hay promesa, dice la palabra, por cuanto perseveraste y creíste en Él, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nosotros permaneceremos y estaremos por toda la eternidad. No sé si tú quieres decir algo más ahora, antes de orar por los amigos y por los hermanos en esta hora. Bueno, pues el mensaje ha sido dado, ¿verdad? Esperando que las personas pues le abran su corazón al Señor y puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. ¿Y qué les quiere decir a aquellas personas que se han apartado del Señor? Pues que se vuelvan, que reflexionen, que mediten como el hijo pródigo y que vuelvan en sí, porque el Señor les sigue esperando con los brazos abiertos, y que se vuelvan a Cristo antes de que sea demasiado tarde y lo tengan que lamentar por una eternidad. Y con relación al contexto del versículo que leíste, aquellas personas que se quieren hacer un daño, que ya no hay solución a la vida, ¿qué les puedes decir con relación a eso también? Que en Cristo hay respuesta,
Porque él se quería quitar la vida, ¿cierto? Sí. Ok, ahora mira la cámara, porque hay personas que en el último momento quizás le llegó el mensaje. Sí, como el carcelero, él quería hacerse daño porque él pensó que los presos se habían ido. Y él pensó en las consecuencias de que si ellos se habían ido, lo que le iba a suceder. Quizá puedes estar pasando o atravesando algún momento difícil en tu vida personal, o quizás en el trabajo, en diferentes circunstancias de la vida. Así es. Pero en Cristo hay solución, porque Él tiene la solución para cada problema, para cada situación. Alabado sea el nombre del Señor. No quiere decir que al venir a Cristo los problemas no van a venir a tu vida. Obviamente van a haber problemas siempre, pero el Señor va a ayudar para salir adelante, para ir resolviendo. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos acá en la tierra, siempre vamos a sufrir cualquier tipo de situaciones. Y más cuando venimos al Señor, el enemigo también se levanta para hacernos la guerra. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y más aquellos que han conocido al Señor y se han apartado, saben y conocen que hay un Dios que los está esperando, que hay un Dios que les puede dar la salida a cualquiera que sea la situación, que quitarse la vida no es la solución. Aleluya. Quitarse la vida no es la respuesta. La respuesta es Cristo Jesús. Sí, Señor. Permítenos orar por usted en esta hora para que sea el Espíritu de Dios tocando en su corazón y Él pueda hacer la obra de su vida. Padre que estás en los cielos, le hemos dado gracias anteriormente y ahora oramos una vez más, oh Dios, por las personas, los amigos que nos están sintonizando ahí, oh Dios, o que nos van a sintonizar más adelante, que la palabra, oh Dios eterno, que usted ha puesto en nuestra boca para poder compartir con ellos, pueda ser recibida con un espíritu de humildad, oh Dios eterno, que no rechacen más la palabra. Yo sé que tu amor es eterno, Dios, y ciertamente la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y cada mañana tu misericordia son nuevas. Yo pido, oh Dios eterno, por aquellas personas que nos han estado sintonizando estos años, Dios eterno, y en realidad no han abierto su corazón, solo han estado oyendo mensaje tras mensaje y no se han convertido. Yo pido misericordia, Dios, y venga sobre ellos en realidad un espíritu de arrepentimiento y que crean a los dichos de tu boca, que tú les has amado, que les amas con amor eterno. Toca sus corazones y a los hermanos que han estado orando por nosotros para que llevemos este mensaje, esta palabra, Señor, bendígalos en Cristo Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y no se le olvide que el próximo martes, si Cristo no ha venido, traeremos otro mensaje para que sus oídos puedan escucharlo y su corazón pueda ser cambiado. No se le olvide que Cristo viene y aquel que persevere hasta el fin será salvo. Un fuerte abrazo, les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Amén.